Bienvenidos. Damos inicio al webinar de cierre del tutorial de datos abiertos, apertura y uso de datos presupuestarios. El tutorial nace por una solicitud de los consejeros de la red GIF de contar con recursos prácticos que expliquen cómo implementar una política de transparencia fiscal con datos abiertos como pilar fundamental. De ahí que la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, en colaboración con uno de sus consejeros líderes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, desarrollaron este tutorial, compuesto por una serie de 10 videos cortos de entre 1 y 5 minutos y un PDF de apoyo sobre cada uno de los temas abordados a lo largo del mismo. Así, una vez más, se reafirma la importancia de la cooperación entre pares para avanzar en la creación y fortalecimiento de capacidades al interior de la red GIF mediante el uso de tecnología. Este webinar, como parte del último entregable del tutorial, abordará primero, por un lado, el cómo promover el uso de los datos. Y, para cerrar, al final de la presentación, nuestros colegas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atenderán las dudas que surjan referentes al tutorial. Una vez más, bienvenidos. Los invitamos a abrir datos presupuestarios. Cedo la presentación a Lorena Rivero del Paso, Directora General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Muy bien, pues bienvenidos ahora sí a este webinar de cómo promover el uso de los datos. Y vamos a comenzar por algo que decimos desde el inicio del tutorial. La publicación de los datos va a servir en la medida que estos datos sean utilizados por nuestros usuarios finales. El publicar nada más datos que nadie va a usar, ni compartir, ni reutilizar, realmente pierde el punto de la publicación de datos abiertos. Pero muy importante, y lo habrán visto en algunos de los entregables, es no existe una única manera ni formato de publicar los datos. Entonces, el objetivo con este webinar es, vamos a empezar con formas múltiples de publicar datos. Vamos a ver algunos ejemplos de publicación de datos y después me voy a enfocar en un ejemplo en específico para platicar de cómo la publicación de datos centrada en el usuario, desde que estamos hablando del proceso de detección de datos, va a permitirnos que realmente lleguemos a nuestro objetivo último, que es que los datos sean utilizados. Cuando vimos en la parte 1 qué son los datos abiertos, ya hablamos de distintas formas en que se pueden presentar los datos. Los datos abiertos pueden ser en JSON, pueden ser en Excel, pueden ser en CSV, pueden ser en RDF, en API. Aquí lo que vemos es que son distintos niveles de publicación de datos. Sin embargo, la publicación de datos, llegar al último nivel de las estrellas, no siempre va a ser lo óptimo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pensando en quiénes son nuestros usuarios. Y la publicación de los datos, según el formato que lo hagamos, nos va a acercar o alejar a nuestro usuario final. ¿Ya que vamos? No todos nuestros usuarios tienen los mismos intereses ni las mismas capacidades. Entonces, estamos pensando siempre en el experto en datos abiertos y estamos hablando de que vamos a publicar con el mayor nivel de apertura, vamos a buscar generar APIs que nos permiten una explotación de las bases de datos, facilitan la actualización de los datos para la reutilización y podemos publicar otras herramientas de minería de datos. Tenemos también nuestro usuario recurrente. Nuestro usuario recurrente es alguien que sí sabe acerca de la publicación de datos. Puede utilizar CSVs, puede utilizar quizás JSONs en algunos casos más especializados. Y tenemos nuestro usuario ocasional. Nuestro usuario ocasional normalmente se va por el lado de visualizaciones. Un Excel para ellos está bastante bien porque es la herramienta más común que conocen. Y el CSV, que son fáciles de utilizar en cualquier procesador de números. Puede ser, por ejemplo, en Google Spreadsheets, si subimos un CSV, es una herramienta bastante bajada para nuestros usuarios. Pero este es el punto, y si queremos pensar en cómo promover el uso de los datos, tenemos que pensar que lo que es bueno para unos puede no ser lo mejor para otros. Entonces, vamos a este caso en que queremos irnos al máximo grado de apertura de datos. Y nos vamos por la publicación de un API. Podemos publicar esta API, por ejemplo, de Open Spending con el Open Fiscal Data Package. Y aquí hacemos unas llamadas de referencia. Pero, ¿qué pasa?
La mayoría de nuestros usuarios es difícil que sepan la programación de esto. Les hablamos de APIs y probablemente no sepan de qué es lo que estamos hablando. Pero ¿qué tal? Nos vamos acercando un poquito más a lo que es más común para nuestros usuarios. Entonces, esto ya va siendo útil para otro tipo de usuarios. Y finalmente, pensamos en la visualización de los datos. Esta visualización nos lleva a la parte más cercana a nuestros usuarios no especializados en datos abiertos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que nos vayamos por la visualización sobre los datos abiertos nada más, como un CSV, como un Excel, o que nos vayamos sobre una visualización, sobre una API. No. ¿De qué se trata? Nosotros, como publicadores, tenemos que pensar en habilitar opciones distintas para que los datos alcancen su máximo potencial. ¿Y qué convendría aquí? Tenemos nuestras expediciones de datos, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestros hackatones, creatones, concursos de datos. Ya vieron algunos ejemplos en la parte 2 del tutorial de para qué sirven los datos abiertos, ¿no? Les pusimos ahí algunos casos de uso, unos ejemplos de cómo sociedad civil ha utilizado los datos presupuestarios para hacer sus propios análisis, para hacer sus propias investigaciones. Sin embargo, nosotros como publicadores, para potenciar el uso de los datos, tratamos de pensar en los distintos públicos. Tratamos de pensar en los reutilizadores, que van a utilizar las APIs, que se van a poder conectar, que van a poder construir sobre nuestros datos abiertos. Y vamos a pensar también en quienes tienen un trabajo especializado, por ejemplo, podemos pensar en concursos de trabajos de investigación, podemos pensar en simplemente utilización de los trabajos de investigación de sociedad civil en que utilizan nuestros datos abiertos. Y podemos también generar algunos espacios donde la utilización de datos sea el objetivo final que tengamos. Por ejemplo, ahorita les voy a poner algunos casos que tenemos. Y finalmente, un tema importante cuando estamos hablando de promover el uso de los datos es, por más que publicitemos algunos datos abiertos y por bien hechos que estén, si no son datos que vayan a ser útiles para cierta parte de la comunidad, entonces realmente no vamos a lograr nuestro objetivo último, que es la utilización de datos. Entonces, aquí estoy retomando algunos de los pasos de la publicación, recordando, y aquí en la parte 4 es recordar escuchar a la demanda de los datos. Esto va a ser básico para que potenciemos el uso. Si no hay a quien le interesen nuestros datos, entonces, bueno, pues va a ser muy difícil que lleguemos a que se promueva el uso. Les voy a poner algunos ejemplos ahora de cómo incentivar el uso de los datos abiertos. ¿Qué encontramos recurrentemente cuando nos reunimos en los eventos de GIFT, por ejemplo, o en eventos de gobierno abierto, de la Alianza para el Gobierno Abierto? Lo clásico que escuchamos más es, ya sacamos nuestra página web, ya sacamos los datos, pero nadie los está usando. Ese es el comentario más común que solemos escuchar. Y aquí nosotros vemos, hay dos temas. Una, que nadie conozca los datos que se están publicando, que nadie conozca el potencial de los datos que se están publicando, si es que los datos que estamos publicando realmente tienen cierto potencial. Y la otra es que no existan las capacidades para utilizar los datos. Con respecto a esto, hay dos cosas que quisiera decirles respecto a cómo hemos hecho nosotros para promover el uso de los datos. Y son principalmente redes sociales y los cursos a distancia. No descartemos los otros dos que vienen en la presentación, que son la participación en eventos, los talleres presenciales, pero me voy a enfocar a dos cuestiones en específico que para nosotros han sido muy importantes. Uno es el curso de cómo entender el presupuesto. Nosotros empezamos a ir a talleres presenciales, sin embargo, con esto normalmente abarcamos un público nada más especializado, que ya conoce normalmente dónde está la publicación de datos, ya suele frecuentar algunas páginas de datos y es este público especializado al que sí queremos llegar, pero en cierto sentido ya hemos llegado, ¿no? O es más fácil para ellos llegar a la explotación de los datos. Entonces, pensando más allá, dijimos, ¿cómo podemos llegar a la gente que tiene interés en otro tipo de temas? No tiene interés en economía, sin embargo, nunca ha utilizado los datos abiertos, no utiliza la plataforma de transparencia presupuestaria
Y es el momento en que sacamos este curso de cómo entender el presupuesto. Es una de las herramientas que hemos encontrado más útiles para potenciar la reutilización de los datos. ¿Por qué? Porque una vez que tienen esa comprensión de cómo explotar las bases de datos, entonces ya pueden generar sus propios análisis. Y aquí recordemos que nuestros públicos objetivos vamos a tener quienes quieren utilizar los datos presupuestarios nada más para análisis de presupuesto per se, pero tenemos un público muchísimo más grande que quiere utilizar o que puede utilizar los datos presupuestarios para temas en específico o agendas en específico que quisieran abordar. Con esto lo que estamos haciendo, y vuelvo a este punto, es pensar en los reutilizadores de datos, que van a ser quienes potencien lo que estamos haciendo con otros fines. El segundo que iba a mencionar es el uso de redes sociales, y más que el uso de redes sociales como un mecanismo de difusión, es comprender las redes sociales como un mecanismo de comunicación dos vías. En las redes sociales tendemos a pensar en la comunicación gubernamental, en que se está gastando dinero, queremos informar qué obra pública se inauguró, pero las redes sociales tienen un potencial mucho más amplio, que es un mecanismo de comunicación dos vías. Aquí les pongo en la presentación dos ejemplos. Uno, aquí ven, en la primera imagen, el tema de las respuestas que se dan a los mensajes que recibimos. Aquí ya tenemos un mecanismo de comunicación y se ha hablado de poner en las páginas de transparencia presupuestaria chats. Sin embargo, bueno, con las redes sociales nosotros podemos recibir mensajes y aquí contestarles muy rápido a las personas que tengan cualquier duda, cualquier necesidad de identificación de datos. Y como ven aquí, lo que nosotros buscamos es tener un 100% de respuesta a la gente y tenemos de tiempo de respuesta aproximadamente 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Con esto los usuarios saben que nosotros estamos al pendiente de sus necesidades y que realmente sí se les escucha respecto a la información que requieren. Entonces deja de ser nada más una comunicación de te informo, te digo dónde están las cosas, y también recibimos por este medio retroalimentación de parte de nuestros usuarios. La segunda forma de detectar, y es un tipo de comunicación dos vías de manera un tanto más indirecta, es el análisis de las redes sociales que tenemos, ¿no? ¿Qué tanto se está involucrando la gente con cada una de nuestras publicaciones? Y esto nos permite saber qué es lo que genera interés para que publiquemos más sobre esto o mejoremos también la publicación sobre los datos que le interesa a la gente, ¿no? Otro ejemplo de cómo hacer los talleres presenciales o algún tipo de actividades presenciales para promover el uso de los datos, les voy a presentar este ejemplo de la expedición de datos de contrataciones abiertas. Este es un ejemplo que tuvimos recién el 3 de marzo en el Open Data Day. El Open Data Day es un día donde se hacen muchas actividades por parte de sociedad civil, sobre todo, para fomentar el uso de los datos abiertos. Este tipo de actividades lo que nos permiten a nosotros es identificar a usuarios que puedan hacer esta reutilización, que puedan ser nuestros amplificadores del uso de los datos. En este ejemplo, lo que hicimos fue lanzar un reto para que en equipos hicieran un análisis de los datos de contrataciones abiertas y que con ellos sacaran sus propias conclusiones. Las conclusiones de cada quien fueron analizadas y por un grupo de jueces se dio un premio para los 3 primeros lugares. Este tipo de ejercicios nos permiten acercarnos a la comunidad que utiliza los datos. Finalmente, otro ejemplo mucho más de gente que no suele ser la usuaria básica de datos es el rally de datos en la calle. Me da gusto ver a algunos conectados que fueron parte de este rally de datos en la calle en 2018, porque veo a Chile conectado. Durante este rally, ¿qué es lo que hacemos? Promover el uso de los datos por medio de las herramientas que tenemos. La gente puede utilizar ya sea las bases de datos o las visualizaciones para ir a revisar los proyectos que hay en cada una de sus comunidades y por medio de redes sociales reportarnos qué es el hallazgo. Entonces, aquí lo que vemos es un conjunto de herramientas de las que les he estado diciendo. Es una, la detección de la demanda, otra, la identificación y uso de las redes sociales para comunicación dos vías. Y lo que les pedimos es que hagan publicaciones como las que están viendo ahorita en pantalla, ¿no? Este tipo de publicaciones lo que nos permite hacer es un monitoreo de las obras públicas que hay en diferentes partes del país. Y este es uno de los ejemplos más importantes que tenemos
de cómo los datos van a ser útiles en la medida en que sean utilizados. Entonces, algo que platicábamos ya, y ¿por qué les digo que este es uno de los ejemplos más importantes de participación con datos abiertos? Y es una pregunta básica y que nos hacemos siempre. ¿Será que los mapas son lo que nos permite y nos habilita la participación y promover el uso de los datos abiertos? Pues lo que les voy a decir es que no. Y me voy a enfocar ahora en lo que sigue del webinar, a este ejemplo en específico. ¿Por qué? Porque el éxito de esta publicación de datos no es el mapa per se, sino que lo que nos da el que los datos sean utilizados es pensar en el usuario desde el proceso de apertura. Este proceso de apertura es el que han estado viendo ya en todos los videos y en todas las partes de este tutorial. Y se los voy a ejemplificar con este estudio de caso de las transferencias subnacionales en México. Esto es, nosotros normalmente hablamos del rally, pero ¿cómo llegamos a este rally de datos en la calle? La publicación de datos muchas veces trae retos que los usuarios de los datos normalmente no conocen y que como publicadores tenemos que abordar, tenemos que identificar y tenemos que conocer el cómo hacerlo. Entonces voy a abordar este caso de publicación de datos, de cómo se hizo desde el primer paso, que es escuchar a la demanda. Y vamos a ir platicando de cómo llegamos y cómo se tienen que hacer los cambios para que estos proyectos sean sostenibles a lo largo del tiempo y cómo llegamos a este punto en que ya podemos promover el uso de los datos. La forma más obvia siempre que vamos a tener de notar cómo la gente quiere los datos es si nos lo piden de una manera en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los casos de la Alianza para el Gobierno Abierto, en que se hacen solicitudes de parte de sociedad civil en que ya piden datos en específico, ya los suelen pedir en formatos en específico. Sin embargo, esto no es algo que siempre vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar normalmente son formas distintas de expresarnos la necesidad de datos. Y en nuestro estudio de caso, estábamos en 2011 en el hackathon de Open Data MX. ¿Y qué es lo que nos dijeron? Nos dijeron, ¿queremos los datos de las transferencias subnacionales? No. ¿Qué es lo que nos dijeron? Queremos identificar si los gobiernos locales están gastando los recursos en movilidad urbana sustentable o están fomentando el uso del coche. Dijimos, bueno, ¿y estos datos o cómo vas a hacer este análisis? Ellos ya tenían identificada una fuente de información. Su fuente de información, en efecto, era de la Secretaría de Hacienda y era como la ven ahorita. Estos datos se publicaban en formatos no reutilizables, que eran PDFs, llegaban a ser de 800 páginas por estado. Para nosotros pueden ser estados, provincias, y con filas dividiendo cada una de las fuentes de financiamiento. La heterogeneidad en el reporte llevaba a que estados con menos recursos a veces tenían 800 páginas de reporte y estados con más recursos tenían 200 páginas. Entonces podemos hablar de una desagregación distinta de proyectos de inversión. Después de scrapear los datos, que aunque no lo crean los que no han estado en el mundo de los datos, las organizaciones sí logran utilizar estos PDFs, ¿no? El usar un PDF nada más lo que hace es que sea más costoso, más tardado, más complicado de llegar al análisis. Sin embargo, sí llegan a este resultado y es un diagnóstico de cómo los fondos federales para el transporte de accesibilidad urbana se gastaban en 2011. Y dijimos, bueno, qué buen ejercicio, sin embargo, no puede ser que les haya tomado casi un año el sacar ese análisis y no por el tiempo que dura el análisis, sino por el tiempo que les llevó generar la fuente de información que requerían. Entonces nos dimos a la tarea al interior de la Secretaría de Hacienda de llevarnos al segundo paso del proceso de publicación de datos, que es identificar la fuente y el formato de los datos. La ruta y las acciones que vamos a hacer en este paso va a depender muchísimo de la fuente que tengamos. ¿Cuáles son las características? La información ya está pública. En este caso, por ejemplo, la información sí estaba pública. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué formato está? ¿Qué características tiene? ¿Quién es el encargado de la fuente de información? En este caso, lo que nosotros encontramos es que la información ya era pública, pero era heterogénea. Publicarla, el cambiar el formato de reporte a un formato de datos abiertos era muy complicado porque el sistema había sido hecho de forma que la base de datos nada más te permitía extraer los reportes ya existentes. Se notaba que no existían controles en la calidad de la información, sino que el reporte dependía de lo que el ejecutor o el capturista de los datos había identificado. Y un tema muy importante es que los identificadores de los proyectos de inversión iban cambiando cada trimestre. Entonces, para hacer un ejercicio, y quiero que hagamos aquí un ejercicio de imaginación,
poniéndonos en el lugar de esta organización de sociedad civil, hacer un análisis histórico de estos proyectos de inversión, sin identificadores fijos que nos permitieran ver cuál era el inicio y fin de los proyectos, con información que a veces se capturaba a nivel de factura o a veces a nivel de un proyecto muy grande, que teníamos en PDF. Aquí lo que identificamos es nuestro problema es de origen. Y aquí vamos viendo cómo lo que platicábamos en los PDFs y en los videos de este tutorial nos pueden llevar a diagnosticar un problema que nos lleve a rediseñar el cómo está la estructura de la información. Y por esto, por este punto es que creo que es el mejor ejemplo de cómo, pensando en los datos abiertos, podemos cambiar nuestros procesos internos pensando en nuestro usuario final. Como ya vimos, ya escuchamos a la demanda, estamos viendo que esta es información que es muy útil, es útil para investigadores, es útil para expediciones de datos, pero está muy complicada de cambiar la forma en que se estaba haciendo. Entonces se determinó rediseñar el sistema. Entonces vamos a abordar nuestros siguientes 2 pasos de cómo hicimos esto y les voy a poner algunos ejemplos. Primero que nada, cuando estamos iniciando la depuración y limpieza de nuestros datos, tenemos que tener los objetivos en la mira. ¿Qué queremos hacer cuando estamos limpiando datos? Evitar información confusa, queremos evitar información duplicada, carencias de información también. Por supuesto, asegurar la estandarización de los datos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Queremos tener una publicación de calidad, pero también tiene ventajas muy importantes para los publicadores de datos. Vamos a empezar a tener una disponibilidad casi inmediata de la información para que también nosotros podamos reutilizar y analizar la información misma en manos de la Secretaría de Hacienda. Y con esto también, con un cambio en la limpieza y depuración de origen, vamos a reducir los procesos de publicación. Esto es muy importante pensando en la sostenibilidad de este tipo de iniciativas de publicación. Les voy a poner otra vez con nuestro estudio de caso cómo hicimos esta mejora de la calidad de la información. Primero que nada, hicimos modificaciones al sistema. ¿Cómo hicimos estas modificaciones al sistema? Se acotaron los criterios de captura. Se identificaron conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se analizó qué otras herramientas se podían tener para estandarizar los datos. Se implementó el uso de estándares para contar con información precargada. ¿A qué me refiero con todo esto? Es una definición de qué es un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, en lugar de que estemos hablando de categorías súper genéricas, en que cada uno de los que capturan información ponga lo que a su entender es, tenemos que dar criterios específicos que acoten la información que nos van a capturar. Pues tenemos que eliminar aquellos datos que realmente no están abonando y que nada más generan confusión en los datos. Entonces, aquí tenemos que realizar un proceso de depuración de información existente con el fin de estandarizar. A veces es mejor menos información de mayor calidad que más información que sea basura. Eso no le va a ayudar a nuestros usuarios finales. Y el tercer paso es que asignamos un folio para el seguimiento. También estandarizamos los datos y aquí es muy importante pensar en criterios de contabilidad gubernamental. Y aquí identifico 3 temas muy relevantes para el caso presupuestario. Una, asegurar que si estamos hablando de gasto, estamos hablando del mismo momento. No es lo mismo hablar de un devengado que de un pagado. No es lo mismo hablar de un ejercido que de un pagado. ¿Por qué? Porque nos van a dar análisis distintos. Esto también se tiene que dar como criterios de captura desde el origen de los datos. Segundo, asegurar que si tenemos catálogos, los utilicemos siempre que sea posible. Si hablamos de un lugar, estemos hablando de lo mismo, ver los catálogos nacionales. Aquí en estos ejemplos son los estados, municipios, que en algunos otros países pueden ser los departamentos o provincias. Siempre usar los catálogos, los identificadores que nos puedan permitir saber siempre que se está usando una base u otra base de datos, estemos hablando de lo mismo. Y finalmente, asegurar que si hablamos de una fuente de financiamiento, estemos hablando de la misma. Como ministerios de Hacienda tenemos categorías de los datos, ya sea que lo estemos agregando por unidades responsables, unidades ejecutoras, por programas presupuestarios o únicamente por fuentes de financiamiento. Esto es algo que debemos vigilar. Y aquí entonces el resultado, y es donde me quiero enfocar. Aquí, como podemos ver, ya es muy diferente
el uso de los datos que se puede hacer. Aquí ya vemos que podemos tener un folio histórico que nos va a permitir dar seguimiento a un proyecto durante todo su ciclo de vida, no importa si es de varios años. Estamos utilizando los estándares nacionales de ubicación y estamos usando estándares internacionales de geolocalización. Esto ya cambia por completo el potencial que tiene la información que estamos publicando, ¿no? Y entonces vamos a pensar ahora sí en la publicación y en la sostenibilidad de estos datos. ¿Por qué? Porque publicar esto no concluye con poner una base de datos simplemente en una plataforma de internet y ya. Tenemos que pensar en cuáles son nuestras capacidades de publicación, cuál es la calidad de la información, cómo va a necesitar verle el usuario y las necesidades de consumo interno. En nuestro estudio de caso hicimos actualización a las normas relacionadas con el reporte y la publicación de datos. ¿Para qué? Para que la publicación se siga haciendo del mismo modo, que se estandarice con los estándares nacionales de reporte de datos, y tuvimos que implementar mecanismos muy importantes de capacitación de los responsables de captura. Podemos ver que muchas veces la queja de los usuarios de los datos abiertos es la falta de calidad de la información, y sí es un tema muy importante que abordar. ¿Por qué? Simplemente porque pongamos alguna definición o pongamos algún catálogo no significa que absolutamente todos quienes capturan información vayan a saber cómo utilizarlos o cómo interpretar. Y la calidad de la información va a ser tan buena como quienes la reportan lo hacen. Entonces, hemos capacitado más de 12,000 servidores públicos y esto es un esfuerzo constante. Y otro segundo tema es, como bien dicen, lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, aquí medimos la calidad de la información que se reporta en este sistema. ¿Qué es lo que nos permite? Implementar acciones muy puntuales de mejora de calidad de la información, que nos permite asegurar que haya un seguimiento continuo de los proyectos de inversión, y todo pensando en que el análisis sea mucho más limpio, mucho más estandarizado para el usuario final. Y ahora sí, después de todo esto, que ya tenemos pensado cómo vamos a mejorar la calidad de la información, cómo vamos a tener los datos, ahora sí pasamos al momento de la publicación de los datos y promover su uso. Entonces, aquí ya tenemos dos ejemplos de cómo se publican estos datos después de toda esta reconfiguración del sistema. En este ejemplo es cómo se ve una sábana de datos abierta que se publica en el portal de transparencia presupuestaria. Y con cómo está construida la información, ahora podemos tener estas herramientas de visualización de datos que nos permite ya mostrar el impacto de la información. ¿Por qué? Porque la gente puede ubicar ya en específico en su entorno qué es lo que está haciendo en su comunidad. Aquí detectamos nosotros con el uso del portal de transparencia presupuestaria que esta era de la información con mayor potencial para involucrar a la ciudadanía. Y por esto nos dimos a la tarea de realizar el rally internacional ahora de datos en la calle. Pensando ya en que tenemos esta publicación y que es lo que más se utiliza en el portal, viendo que a la gente le interesa lo que pasa en su comunidad, ya empezamos con este rally. Y entonces, ¿de qué estoy hablando? Y cuando hablamos de promover el uso de los datos, y les platicaba al principio del rally y de cómo funciona, lo que quiero que observemos es que no fue un proceso inmediato. No fue que tuviéramos un sistema, publicáramos unos datos e hiciéramos un rally de datos en la calle. El generar datos que se vayan a utilizar, tenemos que pensar en cómo vamos a promover su uso, pero desde el inicio. Entonces aquí, lo que quiero que veamos con este cronograma es que todo este proceso, en realidad, no empezó en 2016 cuando empezó el Rally de Datos en la Calle. Empezó con la publicación de informes trimestrales. Empezó a detectarse la necesidad de los datos abiertos en un hackathon en 2011. Con eso se desencadenó todo un cambio de sistemas, todo un cambio en la forma de pensar en cómo desde Hacienda recopilamos los datos y en pensar en cómo íbamos a hacer una mejor publicación de los datos. Y fue aquí que ya determinamos, bueno, hemos llegado a un punto de madurez en los datos, en que podemos trabajar con la gente para que realmente se potencie su uso. Y pues esto nos lleva entonces, ahora sí, en 2011, a Rally de Datos en la Calle. ¿Qué hacemos con esto? Invitar a los participantes a que sean observadores ciudadanos del gasto subnacional. Desde su primera edición en 2016 hemos visto una evolución bastante interesante
de cómo ha cambiado el uso de los datos. En un inicio veíamos que entraban más los interesados en los datos abiertos, per se en utilizar las APIs. Sin embargo, cada vez más la gente se empieza a ubicar con las plataformas y con las sábanas de datos, cómo pueden ellos acercarse a la información y verificar in situ que el dato que ven en una sábana de Excel es un dato real en su comunidad. Puede ser el bacheo de una obra, puede ser generación de una planta de tratamiento de agua. Y lo que hacen, y aquí vienen algunos ejemplos, consultan responsables de las obras, revisan que los beneficiarios estén contentos con la obra, socializan la información, hacen visualizaciones, bueno, hacen de todo tipo de cosas. Y a partir de 2018, en colaboración con Gift, invitamos a otros países a participar en este rally, que se convirtió en un rally internacional, que nos permite recibir retroalimentación de la manera en que se genera y en cómo se muestra la información. Nos permite también mejorar y corregir las herramientas, como estrategias de implementación y seguimiento de reportes, y nos permite tener un diálogo mucho más constructivo con nuestros usuarios. Entonces, aquí con el uso de herramientas vamos retroalimentando lo que estamos haciendo de manera constante. Entonces, como vemos, el promover el uso de los datos no es una actividad aislada. Lo que me gustaría que se quedaran de este webinar es que debe pensarse en cómo promover el uso, pero desde el momento en que vamos a iniciar a escuchar la demanda, desde el paso 1 del proceso de publicación. Si lo pensamos nada más como el momento o el objetivo específico, sin ver cómo están nuestras fuentes de datos, sin ver cuál es el interés de la gente, no vamos a tener los resultados que queremos. Las herramientas de visualización o las herramientas de publicación van a variar según los usuarios que tenemos y los objetivos que queremos alcanzar. Y esto es un proceso iterativo. Como verán, durante todo este tiempo, no es que la publicación sea una cosa fija y que no vamos a escuchar al usuario nunca más. El usuario tiene que ser siempre lo que tengamos en mente cuando estemos haciendo cambios también en nuestras publicaciones. Tienen que estar en mente desde que estamos diseñando cuáles son las herramientas que se van a necesitar y pensar en cuál es nuestro objetivo último. Y los otros dos temas son pensar nosotros como publicadores, también pensar en cómo somos, al ser publicadores, habilitadores de que los datos abiertos se utilicen para otras cosas. Los datos abiertos pueden potenciar que, digamos, otras organizaciones de sociedad civil, otras empresas privadas, hagan herramientas con base en nuestros datos. Tenemos el ejemplo de un caso, de una herramienta que habíamos sacado los datos abiertos y 15 días después ya una organización de sociedad civil tenía una herramienta de explotación más interesante que la que nosotros teníamos y que permitía que ellos se acercaran mucho más a la comunidad. Esto es justamente lo que queremos lograr con los datos abiertos, es que nosotros seamos habilitadores de que existan mucho más herramientas de búsqueda, que existan herramientas creativas, innovadoras para la explotación de datos. Y por último, siempre pensar en creatividad e innovación en la promoción del uso de los datos. El rally es una experiencia que nosotros tenemos, o las expediciones de datos, que realmente salen de pensar el cómo podemos llegar a la gente con los datos que ya tenemos. Pero las opciones de cómo involucrar a la gente son casi infinitas con el uso ya sea de herramientas tecnológicas, pero también de manera presencial. Incluso con datos abiertos podemos llegar a comunidades que quizá no hubiéramos pensado, siempre y cuando tengamos la manera y conozcamos cuáles son nuestros objetivos y las formas de acercarnos mejor. Entonces, yo lo que les diría respecto a esto, siempre innovar y pensar de manera creativa qué nos gustaría también como ciudadanos ver de nuestro gobierno para involucrarnos con los datos abiertos. Y por último, lo que les diría es, si vamos a hacer algún ejemplo de promoción de datos, tomar en cuenta los principios de participación pública de Gift, los pueden consultar en su página de internet. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten saber el cómo generar un ejercicio de participación ciudadana bien planteado, que permita que la gente quiera ser parte de este ejercicio, que les permita, que permita sostenibilidad en el tiempo, que permita que la gente se sienta atendida cuando está participando. Y pues aquí se los dejo para que los consulten en la página de GIFT. Pues llevemos los datos presupuestarios a las calles. Esto es lo que
Lo que buscamos siempre pensar en nuestro usuario final para que los datos abiertos realmente lleguen a todo su potencial. Pues agradecemos nuevamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por todo el esfuerzo de llevar a cabo este tutorial de datos abiertos. Espero que les haya gustado, espero que hayan recorrido todos los videos, todos los PDFs y que sea útil para todos ustedes. Gracias por todo, Lorena, todo el equipo de Transparencia Presupuestaria, y creo que damos por finalizado el webinar. Gracias a todos por atender. Gracias a ustedes por el tiempo, fue un enorme esfuerzo, con grandes beneficios. Saludos. Gracias a todos.